Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Vamos a introducirnos en la enseñanza desde el verso 20 en adelante. Luego de que Jesús manifiesta a aquellos judíos que se encontraban junto a él, ¿sí?, proclamándoles una parábola de misericordia, en el cual se narra la historia de un padre que tenía dos hijos. Pero el más joven de ellos, dice la Escritura desde el verso 1 al verso número 19, le solicitó en vida la parte de su herencia. Mas sin embargo, luego de haberla recibido, en vez de aprovecharla, sin embargo, dice la Escritura que la despilfarró, la malgastó, y luego de una gran hambruna pasó a ser un pordiosero. La Escritura menciona en esos primeros versículos que este hombre vivía, prácticamente, a costilla de una labor detestable para todo judío: el apacentar a los cerdos, ya que para ellos estos animales eran considerados animales inmundos. La Escritura me narra en el versículo número 17 de Lucas 15, que en esa condición él pudo reaccionar, pudo recapacitar, diciendo dentro de sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Antes de introducirnos en el versículo 20 y de ahí en adelante, es necesario hacer hincapié en una pequeña observación. Cuando el hijo analiza dentro de sí su actual condición para con su padre, es menester realzar que él sabía que lo había perdido todo. No solamente el dinero, sino también su posición delante de su padre. Si usted lee detenidamente en el versículo número 19, ahí él reconoce su actual posición delante de su padre. Al momento de decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Penosamente, mi amado hermano y amigo que me escucha también a la distancia, cuando el pecado ingresa en el corazón del hombre, automáticamente éste pierde su posición, su postura delante de Dios. Y este le permite al hombre denigrarse y prácticamente quedar sentenciado a muerte. Cuando vamos al verso número 19, la solución que él aspira que se le presente es que se lo reciba, pero no con la jerarquía con la que había salido, sino como lo dice la Biblia en el verso 19: hazme como a uno de tus jornaleros, uno de tus siervos. Verso 20, veamos si él logra llevar a cabo este cometido. Verso número 20 nos dice del Evangelio de Lucas 15: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido, dice ahí la palabra, ¿a qué? A misericordia. Algo de gran o de suprema importancia es, mi amado hermano, dentro de esta narración, la postura o la posición del padre de aquel hijo que había malversado la herencia. Al parecer, mi querido hermano y amigo que me escucha, el padre de este joven, a la hora de darle la herencia
distancia a su hijo y luego de verlo partir prácticamente transformado, sí, porque el dinero suele cambiar a la gente, el padre ha quedado desilusionado, pero al mismo tiempo ha quedado encomendado a Dios, esperando que suceda un milagro a la hora del retorno de ese hijo ingrato. La Biblia menciona en el verso 20 que su padre lo logra ver aun cuando estaba lejos. Al parecer el padre cada día habría de salir, prácticamente diríamos a la entrada, de su territorio, de su terreno, y a la distancia apreciaba cada día si su hijo se atrevía nuevamente a volver por la misma senda que lo había visto partir. Mi querido hermano, y esa posición creo yo que la tiene todo padre o toda madre sensible para con sus hijos. ¿Qué padre o qué madre, terrenalmente hablando, no aspira que a sus hijos siempre le vaya bien? Y cuando oyen que no les está yendo tan bien en la vida, un padre y una madre no solamente pasa de la preocupación a la pena, sino que trata de hacer de donde se encuentre, trata de hacer lo imposible para que darle una ayuda, un soporte, una visita para que esa familia pueda ser restaurada o para que ese hijo o esa hija pueda volver a encontrar, diríamos, restauración para sí. El padre del cual se cuenta en esta historia es un prototipo también de nuestro Padre Celestial. Él anhela, a la distancia, al vernos que sus hijos que se han voluntariamente apartado de Él, retornen otra vez al redil. Mas sin embargo hay quienes no logran reconocer todos los esfuerzos que un padre terrenal o un padre celestial realiza para que sus hijos vuelvan a casa. La Biblia menciona en el verso número 20 que ese padre, al ver a su hijo a la distancia, dice la Biblia, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿En qué consiste, mi amado hermano, este sentimiento de parte de ese padre? Acompáñeme por favor y veamos qué nos tiene que decir la Escritura en el libro de los Salmos. Miremos por favor lo que dice el capítulo número 103, verso 13 y 14. Libro de los Salmos, capítulo número 103. Yo creo que es la mejor manera de ilustrar la enseñanza en esta noche. Mire lo que nos dice el Señor en el verso 13 y 14 del capítulo 103. ¿Lo encontró? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De quiénes? De los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, dice ahí, ¿qué cosa? De que somos polvo. Es decir, Él sabe, mi amado hermano, lo débil y lo frágiles que somos. Este pasaje bíblico, mi amado hermano, pone a la par un sentimiento terrenal en el corazón de un padre o de una madre. Dice la Escritura en el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quiénes? De los que le temen. Ahora, este muchacho, este joven que había recibido la herencia, temía de Dios. Bueno, a la verdad en la práctica no. Mas sin embargo, recuerde, si volvemos a Lucas capítulo número 15, volvamos por favor al versículo número 18. Este muchacho, por cierto insensato, dentro de su insensatez, logró reaccionar. Dice la Biblia, me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi querido hermano, ¿acaso humanamente hablando es suficiente, sí, para poder obtener libertad o gracia, sí, ante Dios y ante los hombres? Sí, cuando nos hemos equivocado en la vida al hacer tan solo una confesión, sí, de culpa. Pues si amamos de manera terrenal, el hombre podría pasar por alto cualquier palabra de disculpa cuando ha habido un agravio. Mas sin embargo, la Biblia menciona que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mi querido hermano, dice la Escritura, conforme a lo que he mencionado, que el que confiesa su pecado, él lo había confesado. En el verso número 18 dice la Escritura: he pecado contra quién primeramente, contra el cielo, es decir, contra Dios mismo y contra todas las huestes celestiales. De la misma manera reconoce que ha pecado, dice ahí, contra ti, es decir, contra mi Padre. Pero él se apartó de su mal camino. Pues déjeme decirle que sí. ¿Desde qué momento, desde qué instante en él, diríamos, se completa la obra de arrepentimiento? Cuando él dice en el verso 20, levantándose, vino a su Padre. Doblegó su orgullo, doblegó delante de su Padre cualquier tipo, sí, diríamos en su corazón, sí, de supremacía, de superioridad. Claro que no venía como un rey, venía como un pordiosero. Cualquiera, e inclusive por temor o vergüenza, hubiese dicho: yo así como estoy, no voy a ir a mi Padre al ver que he venido derrotado y perdido. Pero eso es lo loable en Dios. Dios no llama a los justos para que vengan a formar parte de su reino. Dios llama a los pecadores, a los, si diríamos así, a los lastimados, a lo defraudado, a lo vil y a lo menospreciado es que Dios está llamando y buscando. Uno no viene a la iglesia porque es santo. Uno viene a la iglesia porque ha reconocido que es pecador y necesita o desea llegar a ser santo como Dios lo es. Y dentro de esas condiciones, mi querido hermano, el Señor logra ver en este joven un arrepentimiento sincero. Él toma la decisión de levantarse, dice el verso 20, y volver a casa de su padre. Verso 20 continúa diciendo: y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y su padre, dice la Biblia, fue movido a misericordia, es decir, a compasión. Y corrió, ¿quién, mi amado hermano? El padre. Recuerde que este joven venía desnutrido, enfermo, de pronto renegrido por todo el trayecto y por la forma en que él había vivido. Recuerde que su alimento ya de hace mucho tiempo ya no eran los banquetes ni los manjares que le habían provisto las riquezas que su padre un día se las había cedido. Ahora él comía en medio de los cerdos y de la comida que se le daba, mi amado hermano, que no era suficiente. La lavaza era su alimento cotidiano. La Biblia menciona, mi amado hermano, que el padre al verlo corrió a recibirlo. Y dice la Biblia, y se echó sobre su cuello. Y mi querido hermano, dice la Biblia, y le besó. Mi amado, para un padre que ama, para una madre que estima a sus hijos, no importa su condición. Puede ser, si acaso de broma lo quisiera decir, el niño más feo, sí, en la tierra. Pero para una madre su niño es hermoso, es bello, porque ha sido fruto, sí, del vientre de ella, fruto del amor de un matrimonio. Mi querido hermano, a el padre no le importa en la condición que debió haber llegado este muchacho.
No importó si venía en andrajos o si semidesnudo. No le importó el olor o la fragancia con que llegó de tan largo caminar. Este muchacho, a la verdad, era un pordiosero, era un mendigo. No había rasurado su barba, no había cortado su cabello. Sus greñas de seguro han de haber estado tiesas y firmes, con una hediondez insoportable. Sus ropas debieron haber estado rasgadas, sin zapatos, sus uñas largas. No había tiempo para manicure ni pedicure. Todo era una desgracia en él. Pero aún así, mi querido hermano y amigo, Dios, el Padre, sí, de este joven, tomó la iniciativa. Tan solamente Él tuvo que tomar, hablando del joven, una iniciativa de haber reconocido tan solo su pecado. Cuando vamos al versículo número 20, en la parte final, es el padre el que corre a echarse sobre el cuello de su hijo y lo termina, dice ahí, besando. Sinónimo, mi querido hermano, de que no había ningún tipo de impedimento para volver a los brazos, de un padre que lo anhelaba, con todo su corazón. Verso número 21. ¿Cómo reacciona, mi amado hermano, ese hijo? Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. ¿Qué cosa dice ahí? De ser llamado tu hijo. Ahora, recuerde usted las palabras de este hijo. Él mencionó no solamente esta parte, sino que de manera inmediata también tenía otro argumento que complementar. Él quería que ese padre lo recibiera como a uno, ¿de qué dice? De sus hijos. No, de sus jornaleros, de sus esclavos, de aquellos que se dedicaban al cultivo y a la siembra, dentro de los campos del terreno o de los terrenos de su padre. Pero al parecer, mi amado hermano, el padre, anticipándose, proclama lo siguiente: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y vamos a concentrarnos en estos tres aspectos a la vez. Recuerde, ponerle vestidos, ponerle anillo y poner calzado en sus pies. Vestidos, anillo y calzado. Tres indumentarias que formaban parte de la calidad, la posición o jerarquía de alguien que pertenecía a casa. De hecho, mi querido hermano, este hombre venía desnudo, sin ningún tipo de alhaja, y obviamente por la trayectoria de vida que había llevado y por el largo recorrido, debió haber llegado sin zapatos. Mi amado hermano, la Biblia tiene algo que decirnos con respecto a esta indumentaria. Acompáñeme primeramente al libro de Isaías, en el capítulo número 61. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 61. ¿Lo encontró? Versículo número 10. Libro de Isaías, capítulo 61, verso número 10. Dice el profeta del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová,
mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió. ¿Con qué tipo, mi amado hermano, de vestiduras? Yo sé que pueden haber hermosas prendas de vestir, pero cuando hay en el corazón dolor, cuando hay en el alma angustia, porque uno sabe que ha ofendido a Dios y no está en paz con su Creador, no hay cosa terrenal que a usted le pueda suplir o llenar ese vacío o esa angustia que usted tiene, ¿verdad que sí? Solo aquellos que tienen sensibilidad de haber ofendido al Señor. Mi amado hermano, no hay, diríamos así, cosa delicada o hermosa, o comida o banquete que pueda distraerlo a usted de su actual condición para con su Creador. Yo le pregunto a manera de ejemplo, en sus propias experiencias en el hogar. Cuando usted sale de casa por alguna razón, sea sencilla o grave, pero sale enojado, sale turbado, en discusión con su pareja, pregunto, ¿cómo usted va a trabajar? ¿Se siente acaso todo ese día tranquilo y reposado? ¿Acaso, mi amado hermano, no va con una angustia, con un pesar y anhela prontamente volver a casa para resolver cualquier discrepancia? ¿Verdad que así nos sentimos cuando verdaderamente estamos unidos en amor con aquella persona? De la misma manera, cuando un hombre se siente alejado de Dios, el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha vestido, pero con vestiduras, dice ahí, de salvación. Podría no haber ropa en el closet. Podría ser, mi amado hermano, de pronto el mismo atuendo que usamos permanentemente. Pero, amado hermano, la verdadera vestidura que Dios quiere otorgar a los que se acercan a Él es la vestidura de la salvación. Y esa vestidura, mi amado hermano, nos identifica, con las ropas de Cristo. Cristo ha vestido a la humanidad. No con un manto, no de pronto con un atuendo, sino que nos ha vestido con su sacrificio, con su sangre en la cruz, derramando perdón para nuestros pecados. Esa vestidura, mi amado hermano, debe de siempre cobijar a todo hijo de Dios. Debe de siempre de ser el identificador también del pecador. Si aquel que ha ofendido al Señor se encuentra o se ve a sí mismo desnudo por su cantidad o por su maldad, mi amado amigo, Dios tiene para usted un atuendo que puede limpiar y cubrir sus faltas. Dice el Señor en el verso número 10 del capítulo 61 de Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada, ¿con qué? Con sus joyas. Recordemos, mi querido hermano, que este hijo que regresa arrepentido a su padre no solamente recibe vestido. Dice la Biblia en el verso 22 de Lucas 15: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned, dice ahí, un anillo en su mano. El anillo, mi amado hermano, representaba autoridad, confianza y poder también sobre los bienes de su padre. Mi amado hermano, tener el anillo de familiar puesto en la mano era sinónimo de que él habría recuperado la autoridad que un día él la tuvo y no la supo aprovechar. Y querido hermano, él no habría de regresar como un siervo, sino como un hijo. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia al respecto? Acompáñenme por favor, al profeta Ageo. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo.
¿Lo tiene? Capítulo número 2. Libro del profeta Ageo. Capítulo número 2. Versículo 23, el último versículo de ese capítulo. Ageo, capítulo 2, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Y mire, le dice, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de ¿qué? ¿Por qué? Porque con ese anillo se podía, diríamos, avalar cualquier transacción, cualquier documento. El padre, al poner anillo en su hijo arrepentido, le devolvía, mi querido hermano, sí, el respeto, la autoridad, el poder, la jerarquía como hijo. Dice ahí, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mi amado hermano, el joven merecía nuevamente el honor de formar parte, sí, de esta familia, siendo él alguien que había despilfarrado, y lo que es más importante, y que no había valorado todo lo que tenía mientras con su padre estaba. De seguro que no. Mas sin embargo, Dios se movió a misericordia. El padre se volvió en misericordia y se compadeció de su hijo. Mi amado hermano, recuerde que sobre el juicio la misericordia prima sobre cualquier tipo de juzgamiento. Quisiera, por favor, volviendo al Evangelio de Lucas capítulo 15, terminar en el verso 22, el cual dice, y que también le hizo poner calzado en sus pies. Dentro de las costumbres orientales y judías también, todo visitante que habría de llegar a casa de alguien, sí, como visita, dejaba los zapatos fuera de la casa del Señor que habría de visitar. Solo los familiares o los que pertenecían a casa podían utilizar los zapatos indicados dentro del hogar, haciendo alusión obviamente de que este joven formaba parte también, sí, de la familia de su padre. ¿Qué nos dice el Señor de manera complementaria con respecto a la actitud del padre sobre su hijo? Jeremías capítulo 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 31. ¿Lo tiene? Verso 18 y 19. El Señor, hablándole a su pueblo, le dijo un mensaje a la tribu de Efraín por medio del profeta, y hoy por hoy un mensaje al hombre por medio de la Biblia. Escuchando he oído, dice ahí la palabra, mire, eso hablando Dios, escuchando, sí, he oído a Efraín que se lamentaba. Si queremos tomar como referencia la historia de la parábola del hijo pródigo, el padre y Dios habían escuchado el lamento de un joven arrepentido. Y dice ahí, reconociendo la falta, Efraín dice, me azotaste
¿Por qué dice este texto? Me azotaste. Porque cuando nos apartamos de Dios, Dios, mi amado hermano, por su parte, da lugar a su reprensión. Recuerde algo dentro de la historia. No pierda, por favor, Jeremías. Ponga su dedo ahí y retorne a Lucas 15. Si bien es cierto, el joven que fue con una fortuna a malgastarla, a vivir de una manera desenfrenada, se vio agravada su fortuna por un suceso que, si usted lo quiere ver de manera superficial, se podría, diríamos, entender que fue ocasional. Pero en Dios todo se lo realizó bajo su soberanía. ¿A qué me refiero? Acompáñenme a Lucas capítulo número 15. Veamos, por favor, qué nos dice el Señor en el versículo número 14. Aquí hay un ingrediente especial. ¿Lo tienen? Y cuando todo lo hubo malgastado, mire cómo Dios comienza a obrar. ¿Qué dice la Biblia que sucedió luego de que se quedó sin dinero? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Qué curiosidad! La hambruna que hubo no solamente, mi amado hermano, que afectó en este caso al joven, sino a todos los moradores, solo de manera exclusiva de esa provincia. ¿Se da cuenta? Diríamos, si queremos tomar como una referencia de ejemplo bíblico, si muchas embarcaciones hubieron rumbo a Tarsis, pero solo en la que iba Jonás, el Señor levantó una tempestad. Obviamente que afectó no solo a Jonás, sino también a todos los que estaban junto a Jonás en la embarcación. Mi amado hermano, a ocasión de este joven, Dios ocasionó que en toda aquella provincia también hubiera una gran hambre, que permitió que volviera caótica la situación de cualquier, diríamos así, integrante de la ciudad. Mire que si Dios no se hubiera movido de esa manera, el joven bien pudo haber mencionado: no importa que me haya quedado sin plata, no importa haber perdido mi fortuna, sí, me podría yo de pronto, sí, prestar mis servicios a cualquier empresario de la ciudad y me daría trabajo. Pero recuerde, todos los moradores de la provincia se vieron afectados en el bolsillo. Tanto así que él pactó un trabajo solamente para recibir a cambio migajas de comida. ¿Trabajaría usted todo un día por un plato de comida? ¿Ah? ¿Trabajaría usted todo el día? No digo 8, 12 horas en el día diciéndole: trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y eso sí, lo único que te voy a dar es un plato de arroz? ¿Trabajaría usted bajo esas condiciones? Diría: hermano, ni loco, me pagan por hora. Y si hay sobretiempo, pues bienvenido sea. Si no, voy al Ministerio de Trabajo y le creo ahí un juicio. Pero, amado hermano, la condición caótica de la ciudad ameritaba tan solamente a trabajar por un plato de comida. Recuerden, Dios había estado en el asunto. Yo me imagino como un trasfondo, que la Biblia no lo dice. A un padre, al ver que su hijo se había marchado, orando y doblando rodillas, diciéndole a su Padre Celestial: Señor, ten piedad de mi hijo, y si acaso él se ha olvidado de ti, mueve cielo y tierra para que vuelva a buscar tus caminos. ¿Cuántos oran así por sus hijos? ¿Verdad? No importa cómo venga. Yo he escuchado muchas veces: así sea manco, así sea ciego, pero que no se pierda su alma. ¿Verdad? Es que eso es lo que a la larga prima, mi amado hermano. Porque como lo dice la Biblia, como lo dicen los evangelios, es mejor ir al cielo ciego, manco, tuerto,
hermano, que enterito irnos, mi amado hermano, a acabar en el lago de fuego y azufre. Por eso es que muchas personas a veces, diríamos en su insensatez, no entienden por qué Dios, luego de haberles ellos conocido, les aprieta y les hace experimentar gravísimas pruebas. Déjame decirte que Dios lo hace porque te ama, porque prefiere verte mutilado pero salvo que entero, si cogido de la nuca, cargado por el diablo. Mi amado hermano y amigo, cuando retomamos Jeremías 31, bien Efraín o la tribu de Efraín pudo decir: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Y él, mire, en esa situación, ¿qué es lo que le pide a Dios? Léalo conmigo. Conviérteme. Jeremías 31, 18. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y me encanta lo que dice el verso 19. ¿Lo podría leer conmigo? Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, ¿qué hizo? Herí mi muslo, es decir, sí, hice sangre y herida en mi alma por ti, por causa de ti. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta, dice ahí, ¿de qué? De mi juventud. Porque cuando estamos, diríamos, con fuerza y vigor, cuando nos valemos por nosotros mismos, solemos decir en el corazón: sí, es que yo puedo resolver la situación, es que yo por mis propias fuerzas puedo sostener y levantar a mi familia. Pero mi amado hermano, las fuerzas con el tiempo te abandonan. La salud con el tiempo se deteriora. Y cuando no has sabido aprovechar a tu Dios desde la juventud, llegarán los días cuando en ellos, como lo dice también el proverbista Salomón, no hallarás en ellos contentamiento. Mi amado hermano, Efraín, a manera de una similitud del pueblo, pudo reconocer su pecado y la intervención de Dios para que él pudiera reaccionar. Volviendo al Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, leyendo nuevamente el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23, ¿qué nos dice el Señor? Y traed el becerro gordo. ¿Y qué más? Y matadlo. Y comamos y hagamos, ¿qué cosa, mi amado hermano? Hagamos fiesta, porque mi hijo muerto. Mire, el padre lo reconoce. ¿Cómo estaba su hijo? Muerto. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice ahí que él, su hijo y sus siervos, ¿qué hicieron? Y comenzaron a regocijarse. Bien dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. ¿En dónde? En los cielos. Mi querido amigo, mi querido hermano, esta fiesta se llevó a cabo, sí, a lo largo de un triste proceso. Empezó, si bien es cierto, con un muchacho que disfrutaba de todos los beneficios de su padre. Luego mi amado hermano, pues diríamos, por la gloria personal, quiso deshacer de los bienes de esa herencia. Mas sin embargo, Dios lo reprendió. Dios tuvo que tratarlo duramente y rebajarlo prácticamente al mismo estado de los cerdos. Pero de ahí Dios le volvió a dar esperanza y oportunidad. Él la supo aprovechar.
él supo reaccionar favorablemente y volvió a casa de su padre. Su padre no cerró sus brazos ni las puertas de su casa. Él extendió sus brazos y la puerta de su casa fue abierta para volverlo a recibir como hijo. Mi querido hermano y amigo, esa oportunidad la tiene hoy todo hombre que se arrepiente. Todo hombre que logra reconocer que ha ofendido a su Dios y que ha decidido, volver a la casa de su padre. La importancia de esta historia es que este joven, mi querido hermano, si bien es cierto, vino de lo más bajo, aún de lo más bajo pudo mirar al cielo y pudo pedir perdón. Mi querido amigo, tú también que me escuchas a la distancia, si en tu condición es similar a la de este joven, te imploro en el nombre de Jesús que mires al cielo y puedas permitirle al Espíritu Santo que Él redarguya tu corazón y tú, escuchando la voz de Dios, puedas pedir perdón y volver a los pies de tu Padre. Puede ser que en casa no te reciban, puede ser que el familiar te cierre la puerta, pero la Biblia me enseña y me dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, porque Él es misericordioso y piadoso para con quienes se humillan delante de Él. Mi amada iglesia, el Señor ha hablado en esta hora. El padre dijo de manera final frente al trato con su hijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para concluir, si vamos por favor al versículo número 11 del capítulo 15, dice el Señor: también dijo, un hombre tenía, ¿qué dice la Biblia? El joven, recuerde, tomó su propio camino y experimentó lo que usted y yo ya hemos revisado por medio de la Escritura. Pero había un segundo hijo, el hijo primogénito, el hijo mayor. Y de él, en el verso 25, dice la Escritura: y su hijo mayor, ¿dónde se encontraba? Como hijo responsable, en el campo, trabajando, arando y sembrando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿con qué novedad se encontró? Vamos a suponer que era día lunes cuando vino el muchacho. Y él, que vino de un día normal de trabajo, al acercarse ya a la proximidad del hogar, ¿qué cosa escuchó? Música y danza también. Y llamando este hijo primogénito, a uno de los criados le preguntó qué era aquello, es decir, a qué se debe este suceso de la fiesta. Y el criado, dice el verso 27, le dijo: es tu hermano, ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo reaccionará el hermano mayor sobre el hermano menor, el cual atrevidamente había pedido a su padre las riquezas y que de seguro se debió haber enterado que regresó sin un solo centavo, de una manera totalmente, diríamos así, indeseable?
¿Logrará él también compartir la felicidad de su padre o tendrá algo que reprochar? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor habló a tu vida el día de hoy, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios misericordioso.